Dolph Lundgren, el reconocido protagonista de Iván Drago en la película Rocky IV, con casi 2 metros de altura y 110 kilos de pura masa muscular, nos ha deslumbrado en el cine de acción y de artes marciales. Este actor sueco, además de ser un reconocido ingeniero químico, actor y levantador de pesas, es destacado por haber practicado artes marciales durante toda su vida. Posee dotes en una amplia gama de estilos de artes marciales, como por ejemplo el judo, el kickboxing, el taekwondo y especialmente en karate. Si bien es cierto que él ha practicado varios estilos de karate, el estilo en el cual más se ha destacado, pero que además él mismo se cataloga como embajador de este estilo, es el karate Kyokushinkai. El Kyokushinkai es uno de los tantos estilos de karate que existen en Japón, pero que ha llegado a nosotros aquí, al lado occidental de la tierra, como uno de los estilos más afamados y renombrados de los últimos tiempos. Su fama se debe sin lugar a dudas a un sinnúmero de factores, pero indudablemente que una de las principales razones que promovieron a la alta fama de este estilo es la mítica figura de su enigmático fundador, el reconocido maestro Masoyama. Nació bajo el nombre de Shoinji Choi el 27 de julio del año 1923 en Corea del Sur. Ya desde pequeño destacaba por tener un espíritu indomable. Luego de haber tenido algunos problemas con su padre, es enviado a la granja de su hermana en Manchurias, en China. Allí es donde tiene sus primeros contactos con las artes marciales. En esa época era muy común que por la gran cantidad de conflictos internos que vivía la región, a las granjas llegaran a emplearse como jornaleros algunos guerreros sobrevivientes ya retirados. Uno de estos ex militares llega a trabajar como un obrero en la finca y tuvo un problema con un trabajador antiguo de ahí, el cual se destacaba por su gran tamaño y descomunal fuerza. Se enfrentaron, pero el combate no duró más que un parpadeo, ya que sin gran dificultad, este guerrero retirado venció al enorme campesino. Esto impresionó al joven Masoyama, el cual comenzó a perseguir por todos lados a este hombre para que le enseñara a pelear de la forma que él lo había visto. Después de mucha insistencia, y más bien con el objetivo de deshacerse de ese incisivo joven que porque realmente estuviera convencido de sus cualidades, acordaron una dura prueba. El militar le dijo al joven Oyama que debería de patear 1000 veces seguidas la pequeña rama de un árbol. Si la prueba era superada, él le enseñaría sus técnicas de combate. Luego de marcarle el desafío, el militar se escondió para ver al joven fracasar por el aburrimiento. Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver que este pequeño niño se esforzaba sin parar para cumplir la meta fijada? Tal fue la impresión que le causó que realmente comenzó a entrenarlo en una eficiente técnica de combate llamado Chakaruki, de la cual poco se conoce y pocos registros tenemos hoy en día. En 1938, a la edad de 15 años, Masoyama viajó a Japón con el deseo de ingresar a una escuela de aviación y convertirse en piloto de combate. Pero debido a una difícil situación económica, se fue obligado a abandonar su sueño y comenzar a trabajar para ganarse la vida. Mientras tanto, él continuó practicando y entrenando judo y boxeo. Su interés por las artes marciales lo llevaron al dojo del gran maestro Gichin Funakoshi en la Universidad de Takushoku y así comenzó su práctica en Karate Dojo Tokan. Con gran dedicación, Masoyama progresó rápidamente. A los 17 años ya era segundo dan y a la edad de 20 obtuvo su cuarto dan de manos del gran maestro Funakoshi. Fue entonces cuando Oyama entró en el ejército imperial japonés, decisión que cambiaría su vida para siempre. Inmersos en la más cruel guerra que haya conocido la humanidad hasta la fecha, Masoyama luchó contra las tropas armadas norteamericanas defendiendo a su tierra y a su país. Ya casi sobre la finalización de la misma, Masoyama se enlistó voluntariamente en la 8ª División Kamikaze con el objetivo de dar su vida por su país. Pero antes de lograr su cometido de estrellarse contra algún blanco norteamericano, la guerra terminó y el gran Oyama vio frustrado su objetivo. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Oyama
así como muchos jóvenes soldados japoneses, estaban sumidos en una profunda crisis personal. Él encontró una forma de vencer su depresión entrenando con Sonei Chu, un maestro coreano, gran exponente del Goshu Ryu Karate Do. De esta manera, un Masoyama, hasta aquí, cuarto dan en Karate Do Shotokan del gran maestro Gichin Funakoshi, comenzaba a entrenar bajo la filosofía del Goshu Ryu Karate Do del gran maestro Shohun Miyagi. Después de algunos años de entrenamiento, el maestro So aconseja a Masoyama que para aprender a dominar su indomable espíritu y para combatir con los demonios en su interior, debería hacer un fuerte compromiso y dedicar su vida al camino marcial retirándose a un refugio en la montaña y así entrenar su mente, su cuerpo y por supuesto su espíritu, intentando encontrar el equilibrio que la despiadada guerra le habría alterado. Fue así que en 1946 Masoyama fue a entrenarse a un remoto lugar, al monte Kiyosumi, en la prefectura de Chiba. Estaba acompañado por uno de sus estudiantes, llamado Yashiro. Un amigo de Oyama, el señor Kayama, le enviaba víveres cada mes para su subsistencia. El entrenamiento era extremadamente fuerte. 12 horas al día sin descanso, pararse bajo una cascada fría, romper piedras de río con las manos, usar los árboles como makiwara y saltar sobre plantas cientos de veces al día era una de las tantas rutinas del gran maestro. Gracias a este riguroso entrenamiento, Oyama aprendió a dominar la tensión mental causada por la soledad. Pero Yashiro, su discípulo, no pudo aguantar el rigor del aislamiento y renunció después de apenas 6 meses. A los 14 meses de aislamiento, el señor Kayama dijo al maestro Oyama que debido a circunstancias imprevistas no podía seguir patrocinando su retiro en la montaña. Y fue así como el plan original de permanecer en soledad por 3 años llegó a su fin con apenas 14 meses. Es en ese entonces, el año 1950, cuando Masoyama inició sus tristemente célebres batallas con toros. ¿Batallas? ¿Qué de batallas? No tenían nada. En parte para poner a prueba su fuerza, pero también debido a la falta de contrincantes lo suficientemente fuertes para sus entrenamientos. Masotasu Oyama entra en una etapa de su vida en la que toma, a mi entender, una equivocada decisión: de comenzar a batallar con animales los cuales no están preparados para un combate y en el cual, al final del día, puede y debe de ser visto como una simple demostración de maltrato animal. En total, Oyama luchó contra 52 toros, matando a 3 de ellos al instante con un solo puñetazo a la cabeza, mientras que 49 de ellos les cortó los cuernos con el borde de su mano. Lamentablemente, muchos foros de internet le destacan al maestro Masoyama estos hechos como verdaderas hazañas, cuando en realidad esta situación demuestra un momento en la vida de Masoyama en donde se encontraba en un gran conflicto de vacío existencial, en donde, embriagado por la búsqueda de oponentes de su talla, decide protagonizar estas demostraciones que, además de exaltar su inmensa fuerza física, sí, eso nadie lo discute, y su espectacular técnica de golpe con las manos, pone de manifiesto un total desequilibrio mental y espiritual por el que estaba pasando en ese momento. Un maestro en su total equilibrio debe de ser un maestro en cuerpo, mente y espíritu. ¿Un maestro de cuerpo capaz de derrotar a un toro y de poder romper sus cuernos con sus manos? Sí, claro. Pero también un maestro de la mente, el cual sea capaz de tomar las decisiones correctas en el camino de su vida y ser capaz además de guiar a uno o muchos discípulos por el camino de la senda marcial. Y un maestro también de espíritu, el cual sienta, pregone y manifieste un gran respeto por la vida y su entorno, siendo capaz de ofrecer de su propia vida con el fin de protegerla de un semejante, pero además demostrando respeto y mística por todos los seres vivos de nuestro universo. Como dijera el gran maestro Morihei Ueshiba, fundador del Aikido, haciéndose uno con el universo, sentir a cada ser viviente, ser humano o animal, o hasta incluso una simple planta, como un verdadero hermano del camino de la vida. De todas maneras, esa etapa en la vida del maestro culminó con un hecho poco conocido quizás, ya que en 1957, y con 34 años, Oyama se encontraba en una exhibición en México, cuando a la hora de enfrentarse al toro como de costumbre, resulta ser
de que no se encontró con el típico torito asiático pequeño viejo, cansado y amigable, que le movería la colita mientras de que él intentaba tumbarle. El toro puesto por nuestros hermanitos mexicanos fue un toro macho de verdad, un verdadero toro de lidia que casi con mucha facilidad corneó al maestro Oyama y dejó en un estado verdaderamente crítico. Afortunadamente, y pese a la gravedad de sus heridas, el maestro Oyama logró recuperarse como un verdadero toro humano marcial que él era. En el año 1952 viajó a los Estados Unidos por un año haciendo demostraciones de karate en vivo y por televisión. Durante los siguientes años enfrentó varios desafíos, resultando vencedor en combates contra, según se dice y se registra, 270 oponentes diferentes. La mayoría de ellos eran derrotados por un solo puño. Un combate no duraba más de 3 minutos y en algunos casos tan solo unos segundos. En esa época se le comenzó a conocer como God Hand, o sea, la mano de Dios, una manifestación viviente de la máxima de los guerreros japoneses, y se le dio el apodo de Ichigeki, o sea, el que noquea o elimina de un solo golpe. Abrió su primer dojo en el año 1953 en Ikebukuro, en Tokio. Muy diferente a lo que muchos creen, con la creación del Oyama Dojo, aún no se da por creado el concepto de Kyokushin Karate. Este dojo inicial justamente fue el sitio de experimentación y puesta en práctica para el inicio de lo que posteriormente se conocería como el Kyokushin Kaikan. El estilo de Oyama pronto alcanzó reputación de duro, intenso y a pleno contacto y práctico. Fue llamado finalmente Kyokushin en una ceremonia en el año 1957. Además de esto, desarrolló una reputación de duro con sus estudiantes, a los que frecuentemente dañaba durante las sesiones de entrenamiento. Debido a esta reputación, llegaron más y más estudiantes dentro y fuera de Japón. Masutazu Oyama incluyó dentro de su estilo técnicas del boxeo tailandés tradicional o Muay Thai, con el cual tuvo muchísimo contacto a través de numerosos enfrentamientos. Asimiló en su estilo de karate técnicas como las patadas bajas a las piernas o low kick, los golpes de rodilla en ángulo, además de los golpes circulares tipo crochet de boxeo occidental. Según reza la historia, fue a finales de los años 50 cuando hubo de defenderse contra un atacante con cuchillo y Masayama fracturó el cráneo de su agresor, golpeándolo con una técnica de puño, un uraken, y lo mató accidentalmente a través de este golpe. Estuvo preso por un tiempo debido a este incidente, acusado de un homicidio involuntario. Antes de morir, Masutazu Oyama consiguió que la Organización Internacional de Karate Kyokushinkai fuera una de las mayores asociaciones del mundo de las artes marciales, válida en más de 120 países y con millones de miembros activos. En Japón se han escrito libros y cómics acerca de la historia de este maestro. Incluso se ha filmado una película como el film Lucha o Muere, en la que se relata toda su vida. Murió a la edad de 70 años, el 26 de abril del año 1994, producto de un desgraciado cáncer de pulmón, dejando atrás de sí un legado marcial que hasta el día de hoy perdura como uno de los más grandes que jamás existieron en el mundo.